Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí en un programa especial en honor a la verdad. Un gusto compartir este espacio que su titular es de los doctores Ricardo Vázquez Contreras. Gracias, doctor. Gracias, Y Martita. Muy del buenas doctor Pavel tardes. Rodríguez Muchas gracias, Marta Quesada. Beso. Pues no, gracias a ustedes. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde el Instituto Internacional de Ciencias Jurídicas y Filosóficas. Y pues este es un programa especial porque precisamente estos dos científicos del derecho que ahorita me permiten entrevistarlos forman parte del grupo de los 57 aspirantes a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y pues tuvieron sus participaciones esta semana muy bien comentadas por los mismos senadores y por algunos medios de comunicación. Doctor Ricardo, yo quisiera que precisamente para la audiencia de En Honor a la Verdad a través de la plataforma de Esfera TV nos compartieras qué te pareció esta forma, este mecanismo con el que los legisladores van a elegir al próximo responsable de proteger los derechos humanos en nuestro país. Mira, como dijo uno de los senadores, es lo que tenemos y con esas bases participamos. Sin embargo, no es lo deseable. No es lo deseable porque para elegir al titular de la comisión o el defensor de los derechos humanos de este país se requiere parlamento abierto. No solo estar en el Salón Ifigenia Martínez, sino estar en el salón adjunto del Pleno donde la gente puede ingresar con mayor facilidad, prontitud y estar siendo en ese mismo momento también contestar una o dos preguntas del público participante con referencia a las respuestas que se dieron a raíz de las preguntas de los senadores. Así es. Doctor Pavel, ¿y a ti qué te parece esta dinámica con la que los legisladores van a elegir al próximo titular de la CNDA? Mira, en relación a la dinámica del quinquenio pasado, 2014-2019, me parece que quiero pensar yo que se asigna una sala más pequeña y más privada porque están en el pleno resolviendo asuntos aparentemente trascendentales, ¿no? Pero sí me parece que fue algo más discreto. No hubo tanta difusión en los medios públicos como en 2014, donde inclusive había una página de orch.com donde votaba la sociedad por ellos, ¿no? Y entonces en relación a eso, más adelante te platico por qué manifesté lo del ombudsman que tiene que ser votado por el pueblo. Sí, así es. Pues aquí estamos, los dos directivos aquí del Instituto Nacional de Ciencias Jurídicas y Filosóficas, pues fueron muy directos y muy críticos a la labor que ha venido desempeñando esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor Vázquez Contreras, y hubo una pregunta que hasta hizo que el senador Mancera abriera los ojos de una manera desorbitante. Yo quisiera que nos explicaras ¿qué es lo que tú querías explicar? Porque también por la brevedad del tiempo no se podía. Les daban 4 minutos para contestar más de 5 preguntas que te hicieron. Cuando hablabas de que pues unas leyes extranjeras no podían, o principios extranjeros no podían tener injerencia en las decisiones de aquí de México. ¿Nos puedes explicar más de eso, por favor? Sí, claro. Mira, se trata, estimada Martita, de que el senador Mancera tiene un libro de Derecho Penal del Enemigo. El Derecho Penal del Enemigo es una doctrina extranjera de Gunther Jacobs en Alemania. Este Derecho Penal del Enemigo, de su manera pura, es darle a la persona que delinque en Alemania todas las garantías y la certeza jurídica para que pueda ser juzgado, toda vez que la naturaleza de ellos es que el ciudadano común y corriente no tiene necesidad de delinquir. Entonces, si alguien delinque en contra de la sociedad, se le dan todas sus garantías procesales, se le respetan todos sus derechos humanos, porque en caso de ser encontrado culpable va a ser excluido de la sociedad, porque delinquió en contra de ella sin tener la necesidad de hacerlo, porque los alemanes gozan de un alto nivel de bienestar social. Ahora, estas prerrogativas no pueden ser aplicadas en México por dos razones, porque en México no somos un estado ni cercano al bienestar social, somos un país empobrecido y aquí de manera injusta, en un abuso excesivo del poder y ante la ineficiencia de tanto los ministerios públicos
investigadores como de los primeros respondientes no pueden acreditar, ni aún de manera indiciaria, ciertos tipos penales. El senador Mancera ha dicho que en México se incrementó exponencialmente la violencia a raíz que en el 2015-2016 se salieron a libertad muchos presidiarios. Pero él no tiene razón. Okay. Él está absolutamente equivocado porque lo está viendo desde un punto de vista sesgado. Recordemos que él fue procurador general de justicia de la Ciudad de México y su principal obligación era haber logrado que todos sus ministerios públicos y toda su policía de investigación estuviera perfectamente y de manera acuciosa forjada en los juicios orales. No lo hizo. Fue omiso. Posteriormente es jefe de gobierno de la Ciudad de México. Su labor era precisamente, él recibió dinero de la Federación para que sus ministerios públicos y su policía de investigación estuviese avesada en los juicios orales. No lo hizo. Entonces ahora él señala y dice, es que la puerta giratoria, así como agarran a los delincuentes, así los liberan. Sí, senador Mancera, pero lo liberan porque usted no participó directamente, pero ni aún de manera superficial, en la capacitación tanto de la Policía de Investigación como de los ministerios públicos que estuvieron a su cargo. Entonces, ahora ir a Alemania y importar una figura doctrinaria que no es aplicable a la idiosincrasia de los mexicanos, violentando, revirtiendo la carga de la prueba al justiciable, porque sus ministerios públicos y su primer respondiente no son capaces de acreditar los tipos penales, discúlpeme, pero usted es corresponsable de este grave problema y no como maliciosamente ayer intentó realizar una pregunta para decirme, entonces la delincuencia organizada tiene o no tiene derechos humanos. Por supuesto, lo que pasa es que usted nunca ha leído el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por eso, hoy ratifico que no pueden ser aplicadas todas las doctrinas extranjeras. ¿Para qué nos sirve un instituto de investigaciones jurídicas? Pues sí. ¿Para qué nos sirven esos cientos de doctrinarios que supuestamente están en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores? Si lo único que hacen es copiar y traer a la fuerza y meter doctrinas extranjeras. Extranjeras, y pues ustedes mismos, yo los he escuchado decir, también otro ejemplo de eso es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿no? Que fue retomada del extranjero también. Pues ahora sí nos queda claro, con razón la cara de asombro de Miguel Ángel Mancera, porque entonces fue el asombro como, ay, alguien ya se dio cuenta, ¿no? O sea, porque pues no puede uno pensar que alguien con ese nivel y ya con una carrera política de tantos años haya cometido ese error de ignorancia, doctor. Nada más que agregar. Así es, y en este mismo tema del derecho penal del enemigo, doctor Pavel, nosotros escuchábamos durante tu presentación que pusiste ahora sí que en la mesa del debate un nuevo término, o estás retomando. ¿Nos puedes explicar esto del derecho civil del enemigo? Sí, es correcto. Retomando lo que es el doctor de la doctrina de Günther Jacobs del derecho penal del enemigo, donde efectivamente en un país primermundista de bienestar social, donde la gente se dedica a trabajar en un alto porcentaje, la mínima porción es la que trata de delinquir y es a la que se le aplica de manera correcta. Se aísla de la sociedad, se le quitan garantías y entonces dentro de ella la presunción de inocencia, que es lo que estamos discutiendo aquí desde hace mucho tiempo en esta nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, donde ahora resulta que rompiendo principios procesales civiles, se argumenta y se dice en esta ley nacional que no tiene una ubicación exacta, puede estar hasta por encima de la Constitución, ¿sí? Se dice, el ejemplo que nos ha hecho mucho ruido es la buena fe en esta ley nacional de extinción de dominio. Uh-huh. ¿Qué sucede en los juicios civiles tradicionales, escritos orales? Siempre el que afirma está obligado a probar, salvo 5 supuestos que no caen en lo que establece esta buena fe. Porque la buena fe es un acto que llevas a cabo de manera evolutiva, donde no rompes el Estado de Derecho. Y si alguien piensa que lo rompiste, tiene que acreditar que lo hiciste, ¿sí? Y entonces,
no se aísla a la sociedad, se aísla al bien dentro de la sociedad, porque aunque el dueño no tenga responsabilidad, tendrá que estar enterado de lo que pasa dentro de ese bien, lo cual me parece absurdo. Yo platicamos en algún otro programa con el doctor, lo discutimos, y me parece absurdo porque eso generaría incumplir el contrato básicamente de arrendamiento en el bien inmueble. Pero vamos un poco más allá. Existe la venta anticipada del inmueble, donde rompe la lógica de la medida precautoria. Las medidas precautorias pueden ser dos, básicamente. Antes de iniciar el juicio, se inscribe en el registro público la propiedad del comercio para que sea intocable la casa. Y la segunda es, ya que el MP solicitó antes de juicio la medida cautelar, él puede pedir que se revierta. Entonces no hay paridad judicial, no hay igualdad procesal, ¿no? Pero más aún, la ley nacional permite estos dos supuestos que violan la presunción de inocencia, pero más aún la misma ley dice que solamente será extinguida la propiedad por sentencia judicial. Y entonces, cuando se vende anticipadamente, no hay sentencia judicial. Y entonces se están privando del debido proceso y de la presunción de inocencia, solo por decir dos. Y entonces, al bien propiedad del titular, le están aplicando lo que yo llamo la teoría del derecho civil del enemigo. Es lo que te iba a preguntar. Es una teoría que surge de manera automática con la Ley Nacional de Extinción de Dominio, prácticamente con lo que estoy entendiendo, ¿no? Es correcto. Es una figura que ya nació, pero ya había que bautizarla. Así es. ¿No? Entonces, ¿y esto a qué nos sabe en materia de derechos humanos? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Pues a la violación validada constitucionalmente por el Estado. Cuando el Estado es el obligado a respetar los derechos humanos, así lo dice. Párrafo primero, segundo y tercero, ¿sí? Son para todos, el principio pro persona, y las autoridades en su ámbito de su competencia, judicial, administrativo, legislativo, deben promover, proteger, difundir los derechos humanos. Y entonces el Estado ahora tiene la doble bandera de decirte, ok, te acceso a la propiedad privada, porque está en la Constitución desde que se creó, ¿sí? Se crea la propiedad privada, y el Estado en aquel entonces podía quitarte la propiedad aplicando la expropiación, pero te remuneraba un porcentaje mínimo, pero te remuneraba. Y al día de hoy, haciéndose valer el supuesto de los recursos de procedencia ilícita, que, ojo, va conectado, lo decía el doctor. Se habla de la ley de tratados internacionales contra la droga, fármacos, trata de personas, pero ninguna de ellas está en la ley nacional. Pues ¿Sí? Y entonces, cuando aterrizamos esto, respondiendo a tu pregunta, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A lo que el Estado quiere. A lo que guste, man. Volviendo a la comparecencia del día de ayer, doctor Vázquez Contreras, tú iniciaste muy lapidario tu discurso. Tú dijiste, de ser yo el próximo ombudsman de México, una de dos, o la desaparezco o la rehago. ¿Por qué esta propuesta? Porque la CNDH, tal y como lo dijo el doctor en su apreciación cuando compareció, no ha cumplido en la materia para lo que fue creada. Es decir, ha sido omisa. A todos nos consta que somos un país empobrecido, criminal y criminalizado. El Estado pasó de ser un Estado de facto para defender los derechos humanos a un Estado criminalizador. En la fase superior de el acabose del hiperneoliberalismo. Es decir, cuando el Estado deja de ser corrupto y se convierte en corruptor, es cuando ya no tiene sentido el hiperneoliberalismo en este país. Y tal y como lo sostuve, esta institución fue creada al amparo del neoliberalismo. Uh-huh. Vean ustedes ahorita los problemas de Chile, vean los problemas que están en el mundo a causa del hiperneoliberalismo. Inclusive Alemania se declaró ya en recesión, lo que significa que debemos de abandonar ya este proyecto de los Chicago Boys, que fue implementado a sangre y fuego en toda América Latina y después en el mundo. Y que le cuesta tanto al país. Y que nos cuesta. Entonces, la CNDH ha sido omisa en defender la no acotación y la no violación
de los derechos humanos sustantivos y fundamentales, no ha hecho nada, y por lo tanto los 1.971.300.000 pesos que se le asignaron para este año fueron perdidos, así como los 26 años anteriores, porque no ha realizado lo que en derecho es desde su concepción, un auténtico defensor. Se ha postrado ante el poder público. Por eso nos causa en el fondo extrañeza, y decía yo, el senador decía, pues esto es lo que hay y esto es lo que tenemos. Sí, pero ¿por qué debe ser elegido por el pueblo? Primera, porque los senadores pertenecen a un partido político. Ajá. Y si pertenecen a ese partido político, el que tiene mayoría va a imponer. Así es. Entonces, no necesariamente ellos van a ser parciales. Ojalá y lo fueran. Ojalá y se tentaran a la razón, a su conciencia, para que fueran parciales y eligieran. Ojalá. Y parciales en cuanto al compromiso de honestidad, integridad e igualdad de todos, y se acudiera exclusivamente al compromiso de los que mayor contacto tienen para darle a conocer al pueblo su plan, su forma de pensar y su forma de actuar con respecto a esta fallida Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es, y en este mismo sentido, doctor Pavel, yo recuerdo también el martes que fue tu ponencia, tú precisamente terminaste tu discurso haciendo un exhorto a los legisladores de la importancia de que, bueno, pues si no se puede que la sociedad elija ahorita a su ombudsman, tú señalabas una serie de reflexiones con las que tú los invitabas a que votaran en conciencia. Me gustaría si nos las puedes volver a compartir. Sí, claro. Tengo dos reflexiones, la primera respondiendo, la segunda, qué buena memoria tienes. Pues sí, lo leí y lo escribí, por eso se... O sea, eres dedicada, eso es bueno. A ver, el planteamiento es básico y es el siguiente. CNDH, organismo autónomo que no depende de ninguno de los tres poderes. Yo les decía a los senadores, ¿qué hacemos sentados frente a ustedes cuando aquí le vamos a servir es al pueblo? Así es. Y entonces, en lugar de estar yo sentado aquí, tendría que ir a buscar la cara del pueblo y decirle, oye, este soy yo, esto he hecho, esto he estudiado, esto he aportado, para que a través de su voto dijeran, ok, me gusta Pavel y votamos por Pavel en mayoría. Okay. ¿Le estoy rindiendo pleitesía al pueblo que voy a defender? ¿O la realidad es que le estoy rindiendo pleitesía a un poder legislativo que me va a elegir, y si me eligen por mayoría, será con mis con concentraciones personales para que me hagan un ombudsman de la nación? Uh-huh. Y entonces eso me hace a mí entender que de jure sí es autónomo, y de facto tendría yo que pasar por cada oficina, pedirles autorización y decirles, cuando yo sea ombudsman y violes algún derecho humano, tú dime cuál quieres que no emita recomendación, o que me haga como la Comisión Nacional actual respecto a la acción de inconstitucionalidad que presentó, que no va a servir para nada en realidad. Y entonces, mi lógica es esa, que es la lógica de los ciudadanos, y lo digo yo como parte de la sociedad. Yo no puedo estar esperando viéndola en un programa de televisión en cadena nacional, en un canal nacional del Estado, esperando a ver a quién me van a nombrar, porque el que me van a nombrar va a estar supeditado a esos que están ahí sentados, y entre ellos se van a poner de acuerdo y van a decir, me gusta. Puede ser Morena por mayoría, puede ser otro partido en coalición, etc. Y entonces se pierde la esencia original, que es ayudar y beneficiar al pueblo. ¿En contra qué crees? Es autónomo porque la CNDH tendrá que proteger al pueblo en contra del Estado, del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces llegas y le rindes pleitesía y les dices, si me nombran titular. Y entonces... creo que quedó muy claro. Pues sí, y me robó una pregunta que te iba a hacer. Sí, lo que pasa es que la incongruencia es tal que ellos van a elegir los senadores a quien en la práctica va a ser su contraparte. Claro. Quien los va a señalar o quien no los va a señalar, dependiendo de los compromisos políticos. Y hay otra incongruencia de fondo. Los senadores no representan a la ciudadanía. Representan a los estados, quienes supuestamente representan a la ciudadanía, o constitucionalmente hablando, son los diputados. Y aún así, los diputados no tendrían por qué elegir
al ombudsman, al representante, al defensor de los derechos humanos en este país. Tendría que modificarse, obviamente, pero sobre todo, para ser autónomo, tendría que tener facultades para iniciar proyectos legislativos, iniciativas. Ok. ¿Por qué? Y tú lo dijiste ayer. Se los dije, sí. ojalá esta legislatura tome en consideración eso, y les dé se facultad. modifique el artículo 71, se adicione el numeral romano quinto para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenga facultades para iniciar, para llevar a cabo las iniciativas y, por ejemplo, solicitar que se derogue determinados artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para acotarlos y que la delincuencia organizada ya no sea considerada un derecho humano. Así es. Estimados amigos, estamos llegando ya a la parte final de esta pues interesante entrevista con estos dos científicos del derecho muy reconocidos aquí en la Ciudad de México y en toda la República. Y para finalizar, pues yo les quisiera hacer esta pregunta, abogados. Lamentablemente estamos viviendo en el mundo real. Y el mundo real es que para más tardar el 31 de octubre se va a elegir al nuevo ombudsman con este fallido mecanismo que ya ahorita nosotros estuvieron comentando todas sus incongruencias. Yo no veo que en lo sucesivo el que vayan a elegir vaya a haber muchos cambios trascendentales, pero ustedes como mexicanos que son como defensores de los derechos humanos, que son desde sus trincheras, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ante esto que ya se va a venir y que va a ser más de lo mismo? Doctor Ricardo Vázquez. Si tuviéramos la fortuna de ser nombrados, haríamos precisamente lo que prometimos. Tratar de cambiar la estructura de la CNDH. No podemos seguir así y no podemos dejar pasar lo que dijimos. En primer lugar, estaríamos justamente presionando políticamente, ideológicamente y por todos los conductos a que el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial tomaran en consideración el parecer de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Defensoría de los Derechos Humanos. En este caso no podríamos faltar a lo que hemos dicho, porque entonces no valdríamos como filósofos, no valdríamos como personas, faltaríamos a nuestra ética personal. Doctor Rodríguez Quesada. Bueno, en el caso que fuera elegido yo ombudsman nacional, lo primero que haría sería hacer un programa de difusión de derechos humanos para que todos se enteren, ¿sí? Vas a la esquina, te para una patrulla y no sabes qué hacer, y no sabes que está violando tus derechos humanos, porque la comisión, todas las comisiones, y más esta, con los 1.900 millones de pesos, no ha hecho un solo. El único spot que vi fue hace como 15 días cuando se le a decir que Andrés Manuel había difamado al ombudsman y por eso no iba a concursar. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Y segunda, obviamente desde el punto de vista político, promovería y pediría que se promoviera la reforma para la elección del ombudsman, que fuese libre, porque además no vas a proteger a las personas como un juez. Las vas a proteger a personas que ni siquiera a veces saben leer bien, ¿sí? Y entonces ella tendría que saber qué soy yo y qué voy a hacer y dónde estoy, ¿sí? E instruir también, por supuesto, en cada entidad federativa una delegación de la CNDH que a día de hoy no hay, ¿no? Okay. Y entonces la conclusión sería difundir por los medios, ya dije dos, los derechos humanos para todas las personas. Ok. Perfecto. ¿Algún comentario final, doctor Vázquez, que quieras compartir con nuestra audiencia? Sí, a los señores legisladores, invertir en los derechos humanos, en su vigilancia y ejercicio irrestricto, no es un gasto, es una inversión. Doctor Pavel, un mensaje final para terminar esta entrevista. Es correcto. Pues desearía yo que nos tomaran en cuenta las propuestas que estamos haciendo, aunque las hagan suyas, okay, como ha sucedido en otras ocasiones, que las hagan suyas. La idea es beneficiar a la sociedad y que la sociedad crezca y tenga la conciencia para poder salir, no la sociedad ayudándola, sino invirtiéndole en ella
para que tenga conciencia y entienda el objetivo de sus derechos humanos. Ok, pues muy bien, pues realmente interesante, sumamente preocupante, pero pues así está ahorita el proceso de elección del próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Agradezco a los doctores Ricardo Vázquez Contreras y Pavel Rodríguez Quesada Gracias. que me hayan permitido pues a realizar esta entrevista precisamente en el espacio de Honor a la Verdad que se transmite todos los jueves en punto de este horario a partir de después de las 4 de la tarde desde el Instituto Internacional de Ciencias Jurídicas y Filosóficas. Pues muchas gracias y nos vemos en la... y agradecemos también a nuestro amigo José Luis Duarte, el Tatahuilo, que nos está acompañando ahora aquí como apoyo técnico en el estudio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Luis Alberto, no José Luis. Luis Alberto, ay, perdón. Okay.